Ayer se conocía, después de semanas de negociaciones, esta opción de compra y opción de venta que tenían tanto Arcor como Mastelone, respectivamente, que se había firmado, si mal no leí, en 2015, o vencía el año que viene. Arcor quiere ejecutar esta opción de compra a través de Bagley Latinoamérica, y después de negociaciones respecto, por supuesto, al dinero a desembolsar, se hace de las acciones de Mastelone Hermanos, quedándose así con la cuestión lechera y sumando a su empresa o a su variedad de productos toda la producción que tiene que ver con leche. Arcor hasta ahora venía produciendo leche fluida y leche en polvo para la industria alimenticia, y ahora, bueno, con la compra de Mastelone se ubica como también uno de los principales proveedores de lo que consumimos día a día en las góndolas, que ya van generando el sistema de reparto de la producción argentina entre aproximadamente 20 empresas. Concentran el 74% de lo que se consume en las mesas. Y estamos en comunicación con Elia Thierry. Si me va a corregir si lo dije mal o bien. Lo dije bien. Thierry sí. Es periodista, es especializada, por supuesto, en la cuestión lechera, y tenemos la oportunidad de preguntarle y saludarla primero. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Voy a decir varias cosas. Les voy a corregir varias cosas. Por favor, porque acá nos guiamos por lo que leemos y a veces mirá que nos falta la cuestión. Mirá que del revén que llevar. No, yo no pienso discutir. No, bueno, el apellido pueden decir Thierry, es francés, te puede decir Thierry, sí. Pero acá en la Argentina decimos Thierry. Y lo que te voy a decir es que todavía la opción de compra está peleada, no es que ya se ejecutó y que ya Arcor se quedó con todo, y después les voy a correr el velo detrás de Bagley Argentina que hay. A ver, ayer salieron varios a decir esto ya está y esto ya es así. Esto no es así. La semana pasada, el lunes de la semana pasada, se presentó ante la Comisión Nacional de Valores una nota donde Arcor y Bagley Argentina y Bagley Latinoamérica dicen que van a hacer uso de la opción de compra del 50% o del 51% de las acciones que les faltan o que tienen habilitados para hacer esa opción de compra en Mastelone Hermanos, la empresa que vende los lácteos con marca La Serenísima, La Armonía, Martona y demás. Inmediatamente, el mismo día, la empresa Mastelone Hermanos responde a esa carta dentro de la Comisión Nacional de Valores diciendo que la oferta va a ser revisada y que por el momento es rechazada. Esa situación se sigue dando y se abre un periodo de análisis de 30 días, o sea que está corriendo desde el lunes pasado el periodo de análisis de 30 días para ver si se acepta esa oferta. ¿Qué hay detrás de Bagley Argentina y Bagley Latinoamérica? Está Danone, le decimos Danone acá, le podemos decir Danone en francés, pero está Danone, que es la empresa que ya hace muchos años que tiene la potestad sobre los postres y yogures de La Serenísima, o con marca La Serenísima, todos los yogures que vemos, toda esa tanda publicitaria tremenda en televisión, bueno, todo eso es Danone, no es Mastelone Hermanos. Danone, que yo tengo entendido hace un poquito después de la pandemia, dijo capaz que nos vamos de la Argentina. Me acuerdo. Que esto no fue así abiertamente, pero hubo indicios de Danone saliendo del país. Hubo la semana pasada, con esta presentación de la oferta o de la opción de compra, una intencionalidad de Danone no saliendo a mostrarse abiertamente como parte de esa opción de compra, por más que sea parte del negocio, porque aquel contrato firmado el 3 de diciembre de 2015 incluye tanto a Arcor como a Danone. ¿Qué es lo que podría llegar a pasar? Podría llegar a pasar que se acepte la oferta y que entonces Arcor y Danone tengan en partes iguales, o sea, en 50 y 50% a la empresa Mastelone Hermanos. Eso es algo que puede llegar a pasar. Esto es a través de Bagley.
Claro, Danone está dentro de Bagley y Bagley sería la compradora, porque así figura en esto que se presenta ante la Comisión Nacional de Valores, no como Arcor y Bagley, sino como Bagley, y a partir de Bagley ahí el reparto 50% del negocio. Claro, porque ahí te quería hacer un punto ahí, porque uno a veces se pierde en este entramado de empresas, justamente en esto. Arcor comparte con Danone Bagley, y a su vez Danone comparte con Mastelone los postres de la Serenísima. No, porque los postres y los yogures de la Serenísima son de Danone con la utilización de marca de Mastelone, pero no comparten el negocio. A ver, pasa lo mismo con postres, yogures y flanes de Sancor. Se venden con la marca Sancor, pero los hace otra empresa. Reporta un uso de marca, pero nada más que eso. No es que son parte del negocio o tienen parte de la ganancia. Bueno, en concreto la oferta fue malísima, hay una disputa que se va a dar y que hubo como hubo una operación de prensa, lisa y llanamente. Claramente, y por eso te digo que si vos recorres todas las notas, salvo la que escribí yo, que no me operó Danone, todas las notas lo ponen a Arcor como al frente de la negociación, y en realidad están siendo las dos empresas, Arcor y Danone, las que están negociando esta intención de compra del 51% de las acciones. El punto que tiene esto de particular es que dentro de ese paquete accionario de posibilidad de compra están las pocas acciones que quedan en potestad de la familia original, de la familia Mastelone. O sea, si esto avanza, todas esas acciones se venden, no hay una opción de alguien poder negarse. Lo que está pasando es que la oferta fue malísima, entonces lo que se está diciendo es, bueno, revisemos todo, y en esa revisación quizá aparezcan algunos detalles interesantes, no sé, que puede haber en Danone, me imagino algunas cosas que pueden llamar la atención de cómo se quiere hacer esto, de por qué esto que iba a pasar a fin de año, porque esto estaba planificado que pase a fin de año, cumpliéndose los 10 años de la firma del contrato, ¿por qué pasó ahora? ¿Quién es que quiere apurar esta compra y por qué? De todo eso nos vamos a ir enterando. En estos 30 días que ya están corriendo, bueno, se va a hacer un repaso de todo eso, se va a hacer, calculo yo, algún nivel de contraoferta, esto es algo que yo estoy estimando, para ver si esto se llega a concretar. Y de no concretarse en estos 30 días, esto puede ir a una instancia judicial, que creo yo que es el camino más correcto, por un montón de pequeñas irregularidades que ha habido en el medio. Entonces, Mastelone Hermanos sigue teniendo la conformación que tenía hasta el domingo de la otra semana. Sigue siendo 49% de Arcor y Danone y el 51% de diferentes accionistas que están en el mercado. Otra cosa que hay que decir, que ayer vi un montón, es esta historia que instaló, y lo voy a decir con nombre de apellido, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando hablaba de monopolio del sector lechero por parte de la Serenísima. Esto es una mentira tan grande que se destruye simplemente viendo el ranking de empresas lecheras de la Argentina. A 2024, la empresa que más tiene participación en el mercado, estamos hablando que es Saputo Argentina, que no está Saputo, Mastelone, y después viene Savencia, que es el grupo que sería Milcaut más Santa Rosa más Ilolay, para que la gente más o menos entienda. Saputo no tiene una participación altísima en el mercado interno, tiene el 13%, Mastelone tiene el 12%. Y después, por ejemplo, Ilolay, ahora no me acuerdo del porcentaje efectivo, pero de 3 millones, cada una de esas dos empresas que nombré, Savencia procesa 1,5 millones de litros por día, o sea que tenés un escalón enorme. Y después en la Argentina tenés 600 pymes, o sea, además de las 21 grandes o 18 grandes empresas que están concentradas o nucleadas en el centro de la industria lechera, tenés más de 600 empresas en todo el país, pymes, que reparten el negocio de una manera
fenomenal. Entonces en la Argentina no hay monopolio en el sector lechero. El que diga esto miente absolutamente. No es un sector donde haya monopolio. Es un país ejemplar en este sentido, a diferencia de los competidores que tenemos en el mundo, que sí tienen enormes empresas o una sola gran cooperativa, como puede pasar, no sé, en Nueva Zelanda, en Australia con Fonterra, que nuclea el negocio de tal manera que le pone el precio de la leche a nivel mundial. Entonces, también hay que entender que el negocio se reparte. ¿Qué es lo que está pasando en los últimos años en la Argentina? Y pasó, les diría yo, en las últimas 2 semanas. Hay una suerte de extranjerización, si queremos ver, de las empresas lecheras en la Argentina. Esto tiene que ver con cuentos largos, lo hemos charlado en este espacio varias veces, sí. Tiene que ver con la cuestión gremial y el costo laboral que tiene la industria lechera en la Argentina, que llega hasta el 50% a veces. Pero hace 2 semanas el grupo Cripto Tether compró el 70% de las acciones de Adecoagro. Adecoagro es la dueña del principal tambo de la Argentina, que está en Christophersen, aquí en el sur de la provincia, y después produce, por ejemplo, las leches Angelita, las leches Las Tres Niñas, y no me acuerdo la tercera, Apóstoles, la tercera marca que le compraron a Sancor, que producen también leche en polvo de exportación. Entonces, existe eso. Después pasa lo que pasó con Ilola, y que viene el grupo francés Bongren, a través de su nombre o su denominación Savencia, y compra las operaciones en la Argentina. ¿Pero por qué? Porque la rentabilidad es difícil en la Argentina en todos los negocios, no solo la lechería. La lechería tiene grandes oportunidades, nunca buenas condiciones, y entonces también eso les permite a empresas internacionales producir de más barato, por decirlo de alguna manera, o con mejores condiciones, producir a pasto leche de excelente calidad y exportarla al mundo, y eso es lo que pasa, ha pasado con Saputo, ha pasado con otras empresas. Entonces, vamos a después tener del panel de las principales empresas productoras en la Argentina, de las primeras 6, 3 tienen capitales internacionales, capitales globales, digamos, pero sigue habiendo una raigambre muy fuerte de capital nacional en la lechería argentina. Pero volvamos al principio, todavía Arcor y Danone no son dueños de la totalidad de Mastelone, eso se está negociando, y ese es un camino que yo no lo veo fácil de definición o cerca de llegar a definirse. Elia, no quiero cerrar sin antes preguntarte si hay novedades en Sancor. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque digo, viste que uno viene siguiendo el tema Vicentini, y de golpe, de un día para el otro, Vicentín no solamente tiene 4 directivos presos, sino que además termina teniendo, digamos, amenazas de cierre de las plantas. ¿Cómo está el tema Sancor? ¿Cómo está el tema con el gremio? ¿Hubo novedades? ¿Sigue todo igual? Bueno, eso está como en un punto muy bajo, ¿no? Hoy no tengo actualizada la cantidad de litros que procesa Sancor por día, pero son mínimos. Sigue teniendo operaciones puntuales en las plantas a medida que tiene negocios, produce y vende leche en polvo, quesos, otro tipo de productos. Con el gremio ha quedado todo en una pausa. El gremio es el que habilitó los despidos de, nunca se va a cerrar el número, pero entre despidos, retiros voluntarios y jubilaciones, en enero 500 personas quedaron afuera de Sancor, ¿no? Pasó eso, y después el 3 de febrero se abrió el concurso de acreedores. Eso sigue su curso normal hasta fin de mes. A fin de mes se termina ya la inscripción de los acreedores, de las personas que dicen, bueno, a mí Sancor me debe plata, tanto, claro. Esta es la demostración de cuánta plata me debe, yo quiero cobrar. A partir de eso hay un triunvirato, por decirlo de alguna manera, como es una empresa de esta relevancia que tiene, con una cantidad de deuda que todavía no tenemos un número concreto y tampoco vamos a arriesgar, pero digo, hay 3 síndicos trabajando en el tema, y esto hasta fin de mes sigue este curso, que es el plazo legal que ha dado el juez aquí en Rafaela. A partir de ese momento, bueno, se empezará la evaluación de la constatación de esa deuda que reporta esta gente, ya con los números de Sancor todos bien detallados, que es el trabajo que se estuvo haciendo de mediados de febrero a toda esta parte.
y las cosas siguen su curso. En el medio obviamente ha entrado dentro del concurso también todo el pago de indemnizaciones de esos despidos, toda la deuda previa al 3 de febrero entra en eso. Otra de las mentiras que han circulado por lo menos 4 veces en el último año era la subasta de unos quesos que tenía Sancor atados a un fondo de inversión, al fondo IIG, que tiene a su titular preso por estafa en Estados Unidos. Y siempre se operó con que eso iba a suceder, incluso después de la apertura del concurso. Esto era a principio de marzo y salió otra vez esta noticia, siempre operada, ¿no? Siempre hay una operación que instala estas cosas que no son verdad. Por eso yo lo que recomiendo desde el sector en el que yo trabajo puntualmente es no creer cualquier cosa y no leer cualquier cosa, sino tratar de chequear de dónde vienen las situaciones. El tema con el gremio sigue ahí pendiente, ¿no? Lo que quiere el gremio es que no se cierre o no se paralice Sunchales. Hoy Sancor podría funcionar perfectamente sin Sunchales. Lamentablemente el bloqueo que hizo Atilra demostró esto, pero sería como un sablazo para Héctor Ponce. ¿Qué es lo que viene? Viene la elección de Atilra. Entre agosto y octubre tienen que poner fecha el gremio para hacer una elección que sería la última reelección que el propio gremio le habilita por internas a Héctor Ponce. Ponce que está desde enero de 2001 al frente de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina. ¿Qué me cuentan? Que ya está todo organizado. Que me imagino Ponce, yo no me imagino a Ponce entregando con todo lo que, con los cajones repletos de irregularidades. No me lo imagino entregando el gremio así como así. No, bueno, vos pensá en esto, 2017 él logró en 7 meses revertir 9 causas federales, 9 denuncias federales. Eso no cualquiera lo puede hacer, así que debe estar todo bastante en orden, pero tiene una gran pelea ahí con Eber Ríos, el secretario general de General Rodríguez. Hubo internas que llegaron hasta este verano a tener piñas en el sector de distribución de la Serenísima, porque le querían armar una línea interna a Ríos ahí en su seccional. Digo, las cosas no son tan maravillosas como se ven. En los últimos días el gremio estuvo presionando de alguna manera para que no se diga nada en contra del gremio. Quieren llegar a las elecciones como tranquilitos, limpitos, pero ha hecho el gremio un desastre de lo que ya era desastroso en empresas como La Lácteo o en Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima, que antes la nombrábamos, la que hace postres, yogures y flanes con la marca Sancor. La verdad es que no negocia, no accede a nada, las empresas no pueden operar, no pueden pagar salarios, hay gente sin trabajar hace un año, hay gente sin cobrar salarios hace un año, y con todo lo que tiene que ver, que esas empresas han sido un caos en administración, decisiones, ninguna duda, pero que el gremio complica mucho más. Lo cierto es que la situación en el sector lechero depende hoy mucho del humor del gremio para poder seguir adelante. Esta es la verdad, esta es la realidad, y esto es con lo que se enfrentan las empresas. Hay una idea de comprar el 50% de las acciones de La Lácteo, una empresa que es muy tradicional de Córdoba, por parte de La Ramada, una empresa que está aquí en Frank, en nuestra provincia. Bueno, tiene que haber un orden, o tiene que haber una claridad del futuro de la empresa, o que la dejen trabajar con normalidad para que eso avance. La Ramada es una empresa muy operativa, que tiene muy buenos resultados, incluso en temas de exportación, pero tiene que haber una habilitación del gremio o un entendimiento del gremio de dejar trabajar a la gente. Este es el punto, dejar trabajar a la gente, dejar los intereses de lado. Y hay que decir algo, por primera vez este año el gremio no tuvo una homologación total del acuerdo salarial. ¿A qué me refiero con esto? Hay ajustes por inflación que se dan todos los meses de los salarios de las personas. Pero como el gremio se encargó de hacerse de un bono mensual por empleado, que es sideral entre las empresas más grandes, las pymes no la pueden pagar, no firmaron eso y no se pudo hacer una homologación completa del acuerdo salarial. Entonces, un gremio que está más interesado en sí mismo, en el poder, en el dinero, más que en sus representados,
o en los trabajadores del sector, es difícil poder desarrollar actividades lógicas con esto. Cuando hablo de esto, y con esto cierro, yo estoy totalmente a favor de la gente que viene sufriendo de una manera impensada en un gremio donde tendrían que estar todos mucho más cómodos, con buenos salarios, con condiciones de trabajo que son horarios rotativos, trabajo en cámaras frigoríficas, trabajo al lado de calderas. Digo, la gente tiene que estar tranquila cuando va a trabajar y a producir alimentos. El gremio no lo está logrando y está generando más rechazo que aceptación dentro de sus propios representados, ¿no? Nada más que agregar, Lía. La verdad que te agradecemos muchísimo el informe, las ganas. Yo quiero, a mí me gustaría un día hablar con vos sobre tu actividad, Lía, porque la verdad que es muy interesante lo que haces, es muy interesante el nivel de información, pero además me imagino que debes tener una historia originaria en el campo, ¿no? No tengo historia de campo. Bueno, los ancestros, los recontra ancestros tuvieron un campo, pero no existe más. No, mi recorrido es muy pendular. Previo a empezar a dedicarme al campo, hice periodismo de golf en Córdoba. ¡Jódeme! Y tengo, sí, con el Pato, en el momento de éxito del Pato Cabrera y el Gato Romero. No. Y mirá, tengo una historia familiar de periodistas en la familia, pero he hecho mi carrera gracias a mis propios esfuerzos, así que un día sí charlamos, vos me habías dicho que esté por Santa Fe, te avise, no estoy nunca por Santa Fe, pero alguna vez vamos a organizar. No, pero me gustaría hacerte una entrevista y contarle a la gente tu historia, me parece que vale la pena, porque no sé si hay tantas en Argentina laburando en el periodismo agropecuario, debe haberlas, yo no las conozco. Hay colegas trabajando en el periodismo agropecuario, no somos un montón, estamos... y con especialidad así tan puntual, eso sí, no. Hay más colegas que hacen muy buenos trabajos, pero a nivel más general del sector agro. Yo me dediqué a esto que es muy divertido, que todos los días hay algo divertido para cubrir. No sé si es tan divertido, debe ser bastante angustiante en este país, pero bueno, me imagino, digo, porque uno se encuentra todo el tiempo con gente angustiada y amenazando con terminar con todo. Y además has atravesado un proceso en el que viste claramente, por ejemplo, el Sancor, ver caer un tótem, digo, y la verdad es una historia muy larga. Bueno, es la historia de Vicentín, es la historia de Sancor, es la historia de un montón de empresas que entre la corrupción y la economía nacional terminaron derivando en desastres que hoy representan una imagen bastante clara de lo que es la Argentina productiva. Pero bueno, lo renovaremos en la oportunidad que tengamos posibilidad de charlar. Dale, les agradezco siempre el espacio y cualquier cosa me consultan, no caigan en noticias pasajeras. Le digo acá a Guille, que se deja llevar por las operaciones internacionales. No, lo veíamos siguiendo. Ya sé, te digo en broma. Pero ayer lo habían confirmado, entonces dije, bueno, habrán llegado a un acuerdo. Bueno, pero pasa lo mismo con Colapinto. Todo el mundo está diciendo que Colapinto ya está, pero no hay una sola confirmación oficial, ¿viste? Digo, bueno, hay que cuidarse de las versiones. No, la confirmación oficial de lo que va a ser la venta va a estar a través de la Comisión Nacional de Valores. Bien. Todo lo que pase por fuera de eso es todo operación de prensa y tratar de posicionar lo que es la oferta, tratar de posicionar las empresas. Y fíjense esto que les dije, no va a aparecer en la mayoría de las notas la marca Danone, va a aparecer todo Arcor y Bagley, porque Danone tiene algunas cuestiones que explicar y prefieren no aparecer en primer plano o diciendo que no sabe todavía qué rol va a tener. En el caso de avanzar esto y comprar la totalidad de las acciones, va a ser 50 y 50 lo que va a ser el manejo de la empresa. Y les agrego un dato más, y me dicen o me chusmean que Arcor no tiene la idea de consolidar esta compra dentro del grupo general Arcor, sino que tratarlo como un negocio aparte. Eso después habría que ver si se termina de hacer esta operación, cómo queda, pero en principio me comentaron esta idea original de Arcor. Elida, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, un saludo y cuando necesiten, acá estoy. Un placer, un gusto.